Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Tenemos un programa muy especial, con información variada para usted y para toda su familia. Espero lo aproveche. Nosotros se lo brindamos a usted. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado fundamentalmente a la cirugía plástica y a la unión médico-paciente que debe haber entre un cirujano plástico y el paciente que solicita algún arreglo estético. Esto es complejo y requiere de una unión fundamental y comunicación importantísima, porque entre lo que quiere el paciente y lo que puede proponer un cirujano plástico, a veces no van de la mano. Muchas veces los pacientes llegan con una fotito diciendo: yo quiero estar así, barbilla partida, pómulo más grande, nariz más chiquita, pero en las manos o en la experiencia de los especialistas, muchas veces uno tiene que mejorar esa comunicación para hacer que el paciente no caiga en errores que le pueden costar estéticamente bastante. El día de hoy el doctor César Calderón nos va a explicar, miren, escuchen bien, ¿cuándo es suficiente? Ya basta, ¿qué más te vas a seguir haciendo? Y lo vemos casi todos los días. Bienvenido, César, querido amigo, ¿cómo estás? Gracias. Tema delicado, ¿eh? Es un tema bastante delicado, bastante común también. Vemos en nuestra consulta privada pacientes que solicitan procedimientos que no necesitan. Y por otro lado, o solicitan procedimientos en los cuales nosotros no tenemos la experiencia para poder darle una satisfacción a ese tipo de pacientes. Para lo cual también, para ese tipo de decisión, ¿cuándo es suficiente una cirugía estética? Mucho depende del paciente, pero también mucho del cirujano, de su ética, y también mucho depende de su capacidad para convencer al paciente. Porque a veces los pacientes solicitan en forma exagerada procedimientos o pequeñas cosas que no son preponderantes en su estética, que más bien pueden conllevar a un riesgo o a una deformidad. Por ejemplo, se operan del párpado y de repente por una pequeña asimetría o una pequeña deformidad que no es tan notoria, solicitan una nueva reintervención que pueda acarrear en un mayor riesgo en el postoperatorio, ¿no? Entonces, eso, los que deciden realmente de forma fehaciente son los cirujanos, hasta dónde puede llegar, pero es muy importante que el paciente tenga que hacer caso, porque si no se van a buscar otro cirujano que les tratan de convencerlo, o de repente un cirujano joven que pueda caer fácilmente y pueda hacer el procedimiento y someterse a un riesgo que bueno, finalmente el paciente es el que va a terminar, y es un riesgo pagando las consecuencias. Innecesario a veces, ¿no es cierto? Muchas veces innecesario. Doctor, pasa mucho también, no sé si esto sea parte, pero usted nos va a decir claramente acá, que vemos a una chica que comienza haciendo un procedimiento y se queda con esa sensación de que me falta otro poquito, y que después cambio de talla de mamoplastía, y después la nariz no me gustó, después relleno el labio, después arréglame las orejas, después arréglame los párpados, y llega un momento en que sin tener necesidad van cambiando su fisonomía de una manera que yo podría decir puede ser hasta patológica, doctor. Claro, muchos de estos pacientes que están solicitando una y otra cirugía, uno y otro arreglo, incluso tú los ves bien a los pacientes y te están solicitando un arreglo que está de más, ya puedes estar sospechando de un trastorno dismórfico corporal que es bastante común en las consultas de cirugía plástica, que pueden llegar entre 7 a 13% a 14% el porcentaje de pacientes con este tipo de patología. Es un trastorno dismórfico corporal, así se llama esa. Es un trastorno psiquiátrico que existe, hay variabilidad, también hay grados, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor grado que otros. En algunos casos es fácil
fácil de identificar. En otros casos es un poco más difícil. Nosotros con la experiencia, con la cantidad de pacientes que vemos, podemos detectar ese tipo de pacientes, ¿no? Ya lo vemos que tienen una u otra cirugía, el paciente se ve bien, solicita exageradamente y obviamente lo único que pasa es que a medida que va solicitando una y otra cirugía, va a llegar el momento en que los riesgos aumentan y puede provocar de que suceda una complicación por una deformidad o algún accidente producto de la cirugía por solicitar mucha cirugía. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ¿no? De acuerdo. Lo vemos en artistas, lo vemos en gente que tiene de por sí ya una alteración de personalidad, ¿no es cierto? Y acá, como cirujano, usted les recomienda a veces consulta interdisciplinaria, por ejemplo, con un psiquiatra, un psicoanalista o algo así. ¿Trabajan de la mano con alguien? Porque llega un momento en que usted como cirujano le dice, lo siento, mamita, ya no te voy a hacer más. Claro, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, mucho depende también de nosotros los cirujanos, que en forma adecuada uno le tenga que informar de qué se trata. Es un diagnóstico muy delicado, claro, ¿no? Entonces uno tiene que de forma muy sutil darle a entender que hay algo que no está bien y que es necesario que vaya un especialista para que le descarte por su bienestar. Básicamente yo siempre le digo que venga con su pareja o con su familiar para también conversar con ellos. Un apoyo. Y nos puedan apoyar para poder descartar este tipo de patología, ¿no? De acuerdo, doctor. ¿Esto se ve en todas las edades, doctor? Sí, puede aparecer generalmente es bastante común que sea muy evidente entre los 20 y 35 años, pero se puede ver en cualquier edad, ¿no? De acuerdo. ¿Y tiene que ver con cirugías plásticas anteriores? O sea, ¿a más tratamientos, más se presenta el síndrome? No, o sea, no es un síndrome que aparece producto de las cirugías, sino que producto de tanta cirugía tú te puedes dar cuenta que acá hay un trastorno dimórfico. Entonces, el paciente tiene varias cirugías, es un antecedente como una posibilidad para diagnosticar trastorno dimórfico y tú tienes que enviarlo al especialista, al psiquiatra, para que pueda hacer el diagnóstico concreto por el especialista, ¿no? Doctor, en este trastorno, ¿el paciente se ve diferente de lo que el resto de la gente lo percibe? O sea, ella o él se ven distintos en el espejo a lo que usted o yo la podemos ver. Sí, ellos detectan pequeñas deformidades que la ven mucho más grande que nosotros, los que estamos normales, ¿no? Exageran, digamos. O sea, lo ven muy grande. Entonces, muchas veces ellos le preguntan al familiar, y el familiar, que puede ser el hermano, el papá, la mamá, también tienen un pequeño de rasgo y también lo pueden ver más grande. Entonces, la persona ideal no es el familiar que pueda comentar, sino tiene que ser una persona totalmente extraña a ellos para que tengamos que tener una idea o tengamos que aclararle de que se trata de un trastorno dimórfico. Pero como te digo, generalmente son pequeñas deformidades y frente a una pequeña deformidad, el reclamo exagerado, ya podríamos sospechar de que el paciente tiene un trastorno dimórfico. Perfecto. Doctor, me ha sorprendido cuando ha dicho que alrededor de un 15% de estos pacientes se ven en la consulta. Sí, en la consulta de cirugía estética, hasta el 15% de los pacientes podrían tener un grado de trastorno dimórfico. Tremendo. Y eso es algo que tiene que ser entendido, y gracias a la comunicación fluida, constante, permanente, con confianza que hay entre el paciente y su cirujano, es que juntos deben resolver el problema. Para terminar, doctor. Claro, es importante que haya la compatibilidad entre el cirujano y el paciente. Eso es muy importante a favor de los dos y básicamente del paciente, que es nuestro fin. Porque cuando hay una distorsión en los tratos o en la empatía, definitivamente el que sale perjudicado es el paciente, porque nosotros desde el punto de vista como médicos somos éticos, ¿no? Seguimos reglas éticas y siempre recomendamos lo mejor para nuestra paciente desde el punto de vista ético. Entonces, ¿quién más que tu mismo cirujano te pueda recomendar o dar un consejo? Perfecto. Eso queda clarísimo. No solo basta en tener, digamos, la información de tu cirujano. Es importantísimo que haya esa
complicidad, vamos a decirlo así. Esa complicidad, esa empatía y esa conversación fluida que te permita tener la confianza para que puedas escoger la decisión que tu cirujano te propone sin tratar tú de imponer algún tipo de técnica o algo cuando quizás no corresponde. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Gracias. Muchísimas gracias. Este tema súper delicado, pero que se presenta con frecuencia en los consultorios de cirugía plástica. Gracias, amigos. Continuamos con más de nuestro programa.